Esta es la historia de nuestro protagonista Arel, un chico que acaba de cumplir los 10 años y que está próximo a recibir su tipo de clase, una especie de bendiciones otorgadas por la diosa asignadas mediante un ritual, el cual les permite ser capaces de adquirir habilidades propias de su clase. Su familia estaba emocionada, ya que teniendo en cuenta las creencias de su madre Farah como la princesa de la espada y de su padre León como el rey mágico, era bastante seguro que él conseguiría una clase de alto nivel, aunque eso quizás le hiciera popular con las chicas, algo que no le gustaba del todo a su hermana Astaire. Llegado la hora de recibir las clases, vemos como uno a uno los chicos de edad similar iban recibiendo sus clases otorgadas por la diosa. Astaire le dice que no se preocupara, ya que como el linaje influye en su clase, seguramente le tocaría de las clases más fuertes a alguien como él. Incluso la gente del lugar esperaba que se le asignara la clase más fuerte, considerando lo talentoso que eran sus padres. Sin embargo, al comenzar el ritual, el sacerdote le pediría que cerrara los ojos y vislumbrara su tipo de clase. Arel le dice que no hay nada ahí, sorprendiendo esto al sacerdote, ya que no había ningún tipo de respuesta al llamado de su clase. Solo había una explicación para un suceso como ese, y es que Arel fuera nada más ni nada menos que un sin clase. De vuelta en casa, sus padres les dicen que ambos seguirían trabajando después de jubilarse para que él no tuviera que conseguir un trabajo de verdad, por lo que no había razón para que siquiera pensara en morir prematuramente. Arel les dice que dejaran esas cosas, ya que él no pensaba vivir a costa de ellos ni morir prematuramente. Su hermana también le dice que no se preocupara, ya que ella lo apoyaría para siempre. Arel les dice que incluso con tremenda decepción de no tener clase, él no estaba desanimado para nada, ya que él había estado practicando la esgrima desde pequeño con su madre. Es cierto que tener la clase hubiera hecho fácil que él obtuviera las habilidades con la espada, pero incluso sin clase, Arel sabía manejar bien la espada gracias a todo el entrenamiento que le había dado su madre, aunque llamarlo entrenamiento era demasiado positivo, ya que siempre era una paliza a él sin ningún esfuerzo. Por eso, Arel no estaba para nada desanimado de no tener clase ni habilidades, ya que esperaba que con el trabajo duro fuera suficiente para suplir esas carencias. Su familia estaba emocionada porque él fuera tan perspicaz a su tan corta edad, por lo que notando que estaban en su propio mundo, él decide dejarlos ahí e irse a entrenar. En el lugar, ve que unos chicos estaban entrenando animadamente. Al notarlo, ellos lo recuerdan como el sin clase y le preguntan qué hacía en un lugar como ese. Arel les dice que iba a entrenar como todos los demás. Sin embargo, los chicos les dicen que no necesitaban entrenar, ya que ellos tenían la clase de espadachines, por lo que simplemente proceden a darle una demostración sin más. Al verlos luchar entre sí, Arel se da cuenta que solo tener la primera habilidad de la clase espadachina ya hacía a ambos luchadores bastante capaces en sí, así que le pregunta si quisieran tener un combate con él. Ellos creían que alguien sin clase como él no tendría oportunidad, pero Arel les dice que cree que sería un buen rival para ellos, por lo que ambos se enfadan un poco y aceptan tener un combate con él siempre y cuando tuviera la protección divina de la diosa, la cual era una bendición que todos recibían desde su nacimiento, que básicamente se resumía en una red transparente que absorbía cierta cantidad de daño hasta agotarse por completo. El chico le dice que si era así, entonces podía darle una paliza y no eliminarlo. Arel le dice que si ese era el caso, entonces se preparara para lo mismo. Esto molesta al chico, el cual lo ataca sin mucho éxito. El otro le dice que se dejara de tonterías, pero incluso atacándolo sin cesar, él no lograba hacerle ningún daño, por lo que él le dice que lo hicieran juntos, así que el segundo chico lo ataca por detrás, cosa que Arel logra esquivar sin problemas. Viendo el nivel que tenían, Arel nota que al ser cercanos al nivel de su habilidad, definitivamente los hacía buenos compañeros de práctica, aunque se pregunta si acaso las clases no ayudaban a mejorar las otras capacidades como las tácticas de grupo. Así que Arel vuelve a la batalla y como ambos se estorbaban entre sí, logra derrotarlos sin ningún esfuerzo. Ellos lo llaman cobarde por haberlos atacado con la guardia baja, por lo que Arel le pregunta si les gustaría tener otra ronda con él, pero antes de decir más, de repente aparece un chico pelirrojo mencionando que debían dejarlo, ya que un enemigo no le importaría que alguien se comenzara a quejar en medio de un campo de batalla real, pues un verdadero espadachín no actuaría de forma tan patética como ellos. Tratan de responderle, pero el chico pelirrojo le pregunta a Arel si él era hijo de la princesa de la espada. Arel le responde que estaba en lo correcto, por lo que el pelirrojo menciona que seguramente había heredado algo del talento innato de sus padres, pero que no debía creerse la gran cosa, ya que él le demostraría la diferencia que había entre un espadachín de verdad frente a un sin clase como él. Ahí los chicos se dan cuenta que ese pelirrojo se trataba del hijo del capitán de la guardia del pueblo, Evans. Al escuchar ese nombre, Arel lo recuerda como ese tipo que ocasionalmente le pedía ayuda para cazar demonios a su madre, aunque viéndolo bien, el chico frente a él no se parecía nada al capitán Evans. Notando su mirada, el chico le dice que su padre era un extraordinario espadachín, pero aun siendo alguien respetado, la madre de Arel siempre sería considerada como la espadachina número 1 de la aldea, lo cual hacía que él se enfureciera mucho. Arel entonces le pregunta si acaso se estaba desquitando con él por culpa de que su madre fuera la más fuerte de la aldea. El pelirrojo le responde
responde que se decía que los hijos heredaban el talento de sus padres, por lo que derrotándolo a él podría probar que su familia era más fuerte que la suya. Menciona que era un espadachín hace más de un año y ya tenía sus habilidades en nivel intermedio, por lo que no había forma de que alguien como él le ganase. Arel le dice que también había practicado con su madre, por lo que no podía permitirse perder. Así ambos comienzan su lucha, dejando a los chicos de antes impactados, ya que no podían creer que alguien sin clase como Arel estuviera aguantando contra alguien con habilidades intermedias. Por su lado, notando que el pelirrojo estaba siendo guiado por su enojo, él trata de aprovechar una abertura en su ataque. Sin embargo, el pelirrojo lanza un corte de doble hoja que Arel no logra bloquear por completo. Él le dice que le sorprendía que pudiera bloquear uno de sus ataques a esa distancia, pero que como uno de sus dos cortes había golpeado contra él, entonces la lucha había terminado, aunque admitía que tenía algo de agallas. Al día siguiente vemos que su hermana Astaire quería despertar a Arel con un beso. Sin embargo, antes de que lo hiciera, él despierta, por lo que ella le exige que le diera un beso como disculpa. Después de terminar su desayuno, su hermana le pregunta si seguiría con su entrenamiento especial. Él le diría que sí, así que Astaire le responde que no tenía por qué trabajar tan duro, ya que ella creería en un mundo donde él pudiera vivir con total comodidad. Él no le toma importancia a sus palabras y tras despedirse se va a su entrenamiento. Astaire estaba preocupada por él, pues después de que había llegado todo magullado a casa por su entrenamiento el otro día, él estaba trabajando todavía más duro en su entrenamiento. Escuchando eso, su madre le muestra que parecía que él estaba mucho más motivado desde que había empezado a practicar con chicos de su misma edad. Aún así, Astaire menciona que realmente iba a crear un mundo más amable para su querido hermano. Por otro lado, vemos que Arel estaba practicando el corte doble después de haber recibido todos sus golpes a propósito. En eso, de repente lo ataca un goblin, por lo que él hace uso del corte, venciéndolo sin mucho problema. Mientras pensaba al respecto, de repente escucha el rugido de una criatura que se oía muy grande, así que pensaba avisar a la guardia del pueblo. Sin embargo, al escuchar la voz de un niño cerca del rugido de la bestia, él se arma de valor y decide ir en su ayuda. Al ver por los alrededores, se da cuenta que era el chico pelirrojo, el cual había sido arrinconado por un goblin superior mientras entrenaba su espada como él. Arel estaba calculando el momento exacto en que debía golpearlo para lograr vencerlo. Por otro lado, el pelirrojo ya estaba cantando las Aves Marías y despidiéndose de todos sus familiares. Sin embargo, antes de ser mandado con Papá Dios, de repente Arel le aplica la espada inquisidora, logrando vencer al hereje de un solo golpe. Menciona que finalmente había dado con que la clave estaba en el momento oportuno y los pies. Al verlo malherido, él le dice que tomara su agua bendita, ya que su protección divina estaba agotada. Como la había roto, él le da la suya y en tan solo un instante el pelirrojo le pregunta qué tipo de técnica era esa que había usado contra el goblin. Arel le dice que era un corte de doble hoja, pero él no podía creer eso, pues el corte de doble hoja era un movimiento que solo se lograba teniendo la clase de espadachín. Arel le dice que se había esforzado mucho en aprenderla, puesto que cualquiera con suficiente fuerza y velocidad calculando bien podría usarla. Menciona que le había sido la razón por la que él se había dado cuenta en primer lugar, ya que después de haberla usado una y otra vez durante su pelea ese día, él había logrado aprenderla viéndola y experimentándola de primera mano. No había dejado de pensar en él desde ese día, pues aunque no lo parecía, odiaba perder con toda su alma, por lo que quería asegurarse de ganar la próxima vez que pelearan. El pelirrojo le dice que podían tener su revancha ese mismo momento como agradecimiento por salvarlo y curarlo. Así ambos se lanzan el corte, pero Arel desvía los cortes del chico y en cambio logra darle un tercer corte en el brazo. Él le dice que solo debían ser dos, pero Arel le responde que dado que su corte no estaba basado en una habilidad de clase, entonces no tenía restricciones y podía cambiarlo como quisiera dependiendo de su habilidad. Aunque era la primera vez que realizaba 3 cortes y una vez más era gracias a él. El pelirrojo le dice que aunque pudiera usarla, al final no era más que una farsa de alguien sin clase, pues no podía creer que la técnica de él sea más fuerte que la de alguien que tenía la clase de espadachín. Así que ambos se ponen en posición una vez más y el pelirrojo se dice a sí mismo que no podía perder y menos con un perdedor sin clase. Ambos lanzarían sus ataques, pero esta vez Arel lo hace aún más rápido que antes y de un golpe hace sentar al pelirrojo. Notando que su corte había sido aún más rápido, él le pregunta si acaso se había contenido antes. Arel responde que para nada, sino que esta vez había observado más cuidadosamente su corte de doble hoja y había ajustado su propia técnica en ese momento, aceptando el pelirrojo su absoluta derrota. Días después, su madre menciona que aquel niño pelirrojo había partido ese día hacia Brexia. Arel le pregunta qué era eso, así que la madre le explica que Brescia era un lugar al que llamaban la ciudad de las espadas. Ella misma estaba en un gremio antes de casarse y se la pasaba blandiendo la espada prácticamente todos los días, pues ahí todos se ayudaban a mejorar unos a otros. Al escuchar eso, Arel decide que quería ir a un lugar como ese, ya que quería descubrir qué tan fuerte podía llegar a ser en la espada sin tener su propia clase. Finalizando así el primer episodio de este anime. Gracias por mirar y suscríbete para ser como este chat.